estás? Bien. Pasando el rato. Muy bien, pues yo vengo, a ver, soy representante, en este caso representanta, claro está, y quiero haceros una propuesta. Muy bien. Como las grandes artistas que habéis sido, pues las nuevas generaciones tienen que verlo. ¿Qué os parece? Bueno, pues ya no estamos para esto, trote. Que sí que está, yo no creo que sí. No estamos. No, hombre, no, No, lo vamos a dejar. porque mira, los 50 kilos de hace 40 años no son los 120 de ahora. No te preocupes, Otras los son con niños. muletas, otras no vemos y otras en silla de ruedas. Eso no es así. Bueno, pero No podemos yo quiero hacerlo. decir que sí, Pero que sí, no que sí. podemos. Mira, la voluntad lo hace todo. Claro, Pero, Mira, no, eso no nunca. estamos de acuerdo, la que quiera que levante la mano. Vale, ya está. Pues ahí vamos. Venga, vamos, A ver, yo veo que no os ponéis de acuerdo, de momento, no veo que no os ponéis de acuerdo, yo vendré mañana y a ver qué habéis decidido. Muy bien, vale. Pues hasta mañana. Que sí, hombre, que tenemos ropa por ahí en los armarios, que ya lo sacamos. La tela, lo que sea. Hombre, ya que nos ha gustado. A ver, si todas han dicho que sí, diremos que sí, pero vamos a ir echar una facha. Porque los vestidos no nos van. Pero si ahora de cualquier cosa hacemos un vestido, si ya estamos bien arregladas, ¿sí ves? De 4 metros de tela, pues es un vestido. Pero No, no, de 50. nada, tenemos que era muy bonito cuando venga que sí, porque es que esta oportunidad no la tendremos ya en la vida. Vale, pues entonces, todas decimos que sí. Sí, hombre, claro. Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Qué habéis decidido? Que sí, hombre, al final que sí, Sí, bien, ¿y cómo me alegro? Que mostréis vuestro gran talento. ¿Y cuándo empezamos? Pues mañana mismo. ¡Oh, qué bien! Ya hay que preparar la cosa, ¿eh? Venga, hasta mañana pues. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por venir a este espectáculo. A continuación, vais a ver un cabaret lleno de artistas muy talentosas que hace años representaran por todo el mundo. Con todos ustedes empieza el Gran Cabaret. En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La habló primero un tratante y olé, y luego fue un marqués que la llenó de brillante y olé, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. ¡Ay, tiene la zarzamora que tú vas sola, llora que llora por los rincones! Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmado
Cuando sonaban las 12, una copla de armonía, lloraba la zarzamora. Mas nadie daba razones ni a la tríncula y sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante lloré, fue a buscarle una mujer. Cuando la tuvo delante lloré, y se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguna sabía. Mala zarzamora lo digo llorando en una coplilla que pronto corrió y que ya la gente la van publicando. Oye, la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones. Y ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casado, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí que publiquen mi pecado y el pesar que me devora. Al saber Muchas gracias, querido público. Ahora le vamos a presentar un sketch que lo van a pasar también muy bien. Un aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pensaría que soy traído aquí, pero digo, voy a contárselo a mi amiga, que yo parece que me tranquilizo un poquito más. Claro, mujer, Bueno, esto siempre va bien. pues que mi hija se va a casar. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Y mire, estamos muy a gusto, y bueno, muy contentos y eso, y bueno. Pues oye, en principio gracias por haberlo compartido con nosotras. Claro que sí, porque tener que... Es una alegría Sí, grande. casi, mucha. Lo que a ti esto sí que te va a suponer un buen pastón. Pues sí, hija, pero ¿quién no hace eso por un hijo? Sí, eso es verdad, eso es ¿Es buen verdad. chico? Sí, ¿Trabajador? ¿De qué muy- trabaja? Banquero. ¿Por qué? Sí. Pedrarme, que yo no sé decir eso bien, pero bueno, estamos bien, muy bien, sí, estamos, vaya, estamos contentos. ¿Sí? Vale. Bueno, hija, pues ya hablaremos en casa tranquilas, ¿no? Porque vaya, menuda sorpresa que me da. Vaya, por Dios. ¿Ahora qué? Bueno, pues nada, vale, cariño. Ya hablaremos, ¿eh? Venga, vale, hasta luego, reina. Adiós. ¿Pasado? ¿Que te queda la cara de sorpresa? Ahora me dice que se quiere meter a monja. Todo el gasto es todo. Escucha, Nada, y no hay modo de arreglarlo esto. cuando hablemos, pero no creo que... Mira, se lo ha pensado muy bien y que no me mete más. pues yo te digo que yo como madre le transmitiría, mira, ya que está todo preparado, cásate y luego ya te meterás a monja. Sí, claro, sí. Pero tranquila, que a lo mejor se casa con Dios y está más feliz. También es verdad. ¿Te estás subiendo? Dime, sí. Vale. Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué dices? Bueno, pues ¿sabes qué te digo? Que me dejes...
todo. Pues sabes que vivamos la alegría, que vivan los novios, venga. Venga, Supongo que habrán gozado un poquito con este esquema, ¿verdad? Hoy por ahí hay un chico muy guapo, ¿eh? Lo malo que está casado y está al lado de su mujer. ¿Qué os iba yo a decir? ¿Os ha gustado este sketch? Sí. Pues esperad que vienen más y más bonitos. ¿Eh? Ahora, con mucho cariño, vamos a recibir a las hermanas. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Now the knitting, the big and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. There's omitting some profit doom. So wipe every smile away. Life is a cabaret, oh chum. It's only a cabaret, oh chum. And I love a cabaret. Ahora a continuación va a salir una artista que en su día dio mucho que hablar, ¿eh? Pero mucho. Y no se crean que de qué. Voy a hablar de los hombres porque los trataba muy mal. Pero mal, ¿eh? Hoy en la época nuestra no los tratamos mal. Bueno, os dejo con vosotros a Rafaela. Entre los paisanos y los militares me salen a diario novios a millares. Como monigotes vienen tras de mí y a todos los hago que bailen así. Cata pum pum candela, arsa para arriba, polichinela, cata pum, como los muñecos en el pim pam pum. Hay un viejo loco que lo traigo frito y para que baile tiro de hilito. Y aunque se resiste sin querer saltar, lo hace muy contento si me oye cantar. Cata pum candela, arsa para arriba, polichinela, cata pum, como los muñecos en el pim pam pum. Hay un señorito de esos calaveras, de esos que se pintan lunares y ojeras, que al verme en la calle ir con 6 o más, siempre dice: ay nena, que asediada estás. Cata pum candela, arsa para arriba, polichinela, cata pum, ay, como los muñecos en el pim pam pum.
Pero bueno, como que la ley es así, hombre y mujer, tenemos que aguantarlo hasta cierto punto. No siempre se ha de aguantar todo, ¿no? Que te dé la pesquita y ya está bien. Y ahora os voy a presentar a una poetisa que en su día también escribió muy bonitos poemas. ¡A María! Les voy a contar un cuento de un gato. Yo tuve una vez un gato y ahora tengo dos. Blanco y negro. Qué bonito. Con un rabo así de gordo. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Serafín. ¡Oh, qué bonito Serafín! ¿Pero por qué te ríes? Porque un gato no puede llamarse así. Un chico guapo. Pues sí, es un nombre bonito y estaba puesto por mí. Muy bien. Cada vez que se ponía sentadito en el sillón, a lo lejos parecía lo mismo que una almohada. Una tarde vino a mi casa una amiga de mi mamá, tan cortísima de vista que no miraba para allá. Y llega la buena señora con las gafas sin poner, y en el sillón de mi gato, allí se dejó caer. Y yo siempre quiero que todo, no puedo repetir. Pobre Serafín. Lo dejó todo aplastado, por delante y por detrás, lo dejó hecho una tortilla. Ay, mi gato tan bonito, maldita la vieja tonta, pobrecito el Serafín. Bueno, es que ahora no me acuerdo muy bien, pero Que tanto nos gustó y al público le gusta muchísimo. Tú sabes, es tan bonito. Adiós, ¿lo quieres saber? bueno. Tía Sofía. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, ni hoy sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado. Aquel cariño triste, apasionado, loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, ni hoy sé si te amé poco, o tal vez nos quisimos demasiado. Me confundí. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Me he confundido, lo siento. Pero es normal, yo voy a por leche y traigo coliflor. Se me olvida también. A mí se me olvidan muchas cosas, pero comer tampoco, ¿eh? Igual. Bueno, pues habéis disfrutado con María. Y a ver de la luz que no se duerma. Y que ponga música. ¿Vale? Venga. Venga, guapo. ¿Qué os iba yo a decir? La mitad sois casi todas del Gornal, ¿verdad? Muy poquitas hay de Berbiche, ¿no? Ahora para ir al Mercadona sí que venís. Ahí en el Mercadona, que está en el Gornal, para eso sí. Para la fiesta, no. Y nosotros vamos para las fiestas de Berbiche, porque somos muy solidarios. El Gornal es único en dos hospitales, vamos. No puede.
Eso no es de oro, pero yo estoy encantada viviendo en el Gornal tantos años. Además, la gente buena está en el Gornal. En Belviches también. Pero el Gornal, es que el Gornal es el Gornal. Es otra cosa. Hay gente hermosa, gente estudiosa, gente milagrosa. Y tenemos unas asistentas que, bueno, que son delirio. Bueno, a ver si ahora nos sale la Mimi. Aquí tenemos a la bella. Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, y de orgullosa no cabe más. Si hablando así de mí vas a la gente, mi nombre echando por el arroyo, porque detrás de mí pasa la vida, si mi cariño no has de lograr. No te ocupes de mí, si no he de ser para ti, no te canses y déjame ya. Que agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. De mi vas a la gente, porque mi nombre echando por el arroyo, porque mi reja llora como un niño y mi cariño no hace lograr. Si dices que soy mala y soy perversa y el alma tengo negra, muy negra, porque mi reja llora como un niño. Si mi cariño no has de lograr, no te ocupes de mí, si no he de ser para ti, no te canses y déjame ya. Que agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. Que agua que no has de beber, déjala correr, déjala. Bueno, pues ahora le voy a presentar a una gran cantante. ¡Ay! Es de Granada. Y canta como Los Ángeles. ¡La Teresa! ¡Ay!
Estoy fatal de la garganta. Y eso que no he tomado helado, ni he tomado whisky, no he tomado nada. Pero, madre mía, esta noche sí que tomo. La noche me agarra el chinchón. A dormir con la pata abierta. Anda, que me entra el fresquito. Bueno, pues ahora os voy a presentar un sketch que son dos hermanas. Pobrecita mía, 40 años sufriendo, aguantando a su hermana. Esto no hay quien lo aguante. Aquí están las hermanas María y su hermana. Hermana, ¿dónde estarás? Hermana, se acuesta, se levanta, el café. Hermana, hay que darse cuenta. Todas las mañanas igual, todas las mañanas. Todas las mañanas tengo que llamarla 20 veces. Hermana, mira, dormía como un tronco que estará. ¿Dónde está? ¿Sabes lo mala que me encuentro hoy? Y contra más mala estoy, peor me entiendo. Estoy dejado aquí viendo la televisión. Arreglamos un poquito el pelo y eso que... Eso... Me he dejado sentada aquí viendo la televisión y yo estoy Claro. arreglando cosas. No, hombre, te acuestas otra vez. He estado vigilándote toda la noche. Sí, toda la noche vigilando. Ya te veo. ¿Y te arreglo el pelo? Sí, arréglame. Ay, no estás mal, estás muy guapa. Sí, porque lo que yo me lo hago porque puedo, pero hoy te falta, tengo las piernas me duelen, que no puedo que estoy ahí, pasar una noche fatal, estoy malísima. Estoy malísima, hermana, muy mala. Cuando te tomes el café, si Bueno, pues ve, tráemelo calentito, no lo traigas frío, ¿sabes? No, lo tengo calentito. Porque después de tanto rato esperando... Está recién hecho. Dale, Venga. que ya llevo rato esperando yo el café. Venga, toma el café. Está calentito, recién hecho, ¿eh? A ver, uy, calentito dice que está helado, Está muy bueno, helado. no me digas que no, es que últimamente Sí, te que quedo no es de hoy. todo, ¿eh? Dame una magdalena. Una magdalena. ¿Es de hoy? Sí, claro. ¿Qué va? Pero tú no me puedes hacer la magdalena que te canso de romper. Está buena, No. buena. No, está, Es que no está tienes dura. ganas. Toma, llévatela, que no. Pues tómate el café, que te sentará El mejor. café ya me lo toma todo, está helado. Ay, ya me llama. No, es que últimamente No quiero más. te quejas por todo, ¿eh, hermana? A ver, ¿ahora qué? ¿Qué haces? Mira, tráeme en el armario que hay una blusa muy bonita que tenía yo. Tráemela. Toma, la blusa. Mi hermana, esta blusa, ¿sabes cuándo me la compré? Qué bonita era, ¿no? ¿Y es bonita? Desde siempre. Claro, es preciosa. Pasa. Madre mía, mira cómo está de mancha. ¿Te la has puesto? No, yo no, me la yo no me pongo. Te la has puesto porque está toda llena de pintura. Que no, Mira, hermana. Por la chica esa que viene contigo se la ha puesto. ¿Por qué esto? Pues no lo sé, pero tampoco, ¿eh? Yo siempre viene vestida. Vestida vendrá, pero esta camisa está toda llena de manchas de pintura y yo no me la he puesto. Yo te diría que no, ¿eh? Bueno, pues toma y la lava. La lavo y te la Hermana, que te quería decir que el otro día me subió la vecina y con mucho disimulo me dijo, María, ¿qué estás comiendo con el coliflor? Y, pero tú dices que como no sudo no me ducha y eso te dolió más. ¿Qué va? Que así va mucho tiempo. No me ducha y ahora con la calorcita que hace, pues esto huele mucho y tienes que ducharme más. Porque no me ducha mucho. Ya te ducharé. Bueno, pórtate bien conmigo. Que la mamá decía que me miraba mucho porque yo estaba La malita. mamá nos decía, cuidaros la una a la otra. Sí, pero yo estoy malita y tú no. Pero yo también
Estoy No, muy no. cansada de Ya lo sé que me cuidas, pero bueno, Pues ya está. pórtate ¿vale? bien. Bueno, ¿así estás bien? Sí, estoy bien. Voy a por el pan. No tarde. No. No tardo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Mi hermana, que quiere dar un milagro. ¿Qué milagro? Está muy contenta, se llegando. Mira. Mírala, 40 años cuidándola sin salir de casa. Nada, me siento un milagro. Día y noche. Mira, si es un milagro, ahí te quedas. Bueno, ¿Vale? adiós. Ya no quiero saber nada más. Adiós. Ya me trató mi brazo porque me queda. Me voy con el panadero. Vale. Y hay que ver, ¿eh? Hay que ver cómo abusaba de la pobre hermana. Hay que ver. Eso quiere decir que hay que tener un ojo abierto. Cuando nos dice alguna hija, alguna nuera o algún yerno, hoy que no puedo andar, que estoy mala, pues hijo, vete al médico. Yo no te cuido. Mira, porque mira, para muestra un voto. Muy buena, ¿verdad? Muy buena. Habéis disfrutado, ¿verdad? Bastante con eso. Pues ahora yo quiero invitar a María, que nació nada menos que en Madrid, en el barrio de Lavapié. Y es única bailando el choti. El choti y lo que no es choti. Ahí la dejo. Un fuerte aplauso para María. Brillantina l'altra volta, pantaloni
sin motor que desde el tío. El señorito, cuentan que al ayuntamiento ha llegado el descontento y el alcalde ha dicho así: o acabamos con el mito de un Travolta tan chulito, o en la capa con Madrid presume porque puede de su palmito. El señorito se lleva el gato al agua por ser bonito. El señorito, e igual en la Gran Vía que en Leganitos, en Sol y en las Cibeles se escucha gritar decir a una gamberra de bolso y cuito: estoy como una perra que me derrito por morder las hechuras del señorito. Señorito. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Ya sabéis que todo lo que empieza, termina. Quiero, ahora cuando salgan las chicas del cabaret, y les doy un fuerte aplauso, porque se lo merecen. Y espero que no os levantéis de la butaca, porque os quiero decir unas palabras. Y me gustaría que todos los presentes aquí la escucharan. ¿Vale? Muchísimas gracias y hasta ahora. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh come to the cabaret. Now the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, oh come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. This day your table's waiting, committing some prophet's doom. Tonight get the smile away. Life is a cabaret, oh come, it's only a cabaret, oh come, and I love a cabaret. Ante todo, quiero agradecerle a Vicente y al que está poniendo las luces, que nos va a dejar siga perdida, al menos a mí, que se han portado muy bien, han trabajado mucho para poder sacar este grupito de personas que no tenemos la agilidad de otras personas, pero vamos, podemos hacer lo que nos queramos hacer. Y también quiero decir que cuando nosotros estábamos
este invierno ensayando el plega, la monitora nuestra se murió en la calle. La Monse, ya la conocéis todos. Fue la que nos metió. Esto se lo dedicamos a Monse, porque ha trabajado mucho por el Granada. Han salido muy buenos artistas con Monse. Ha sido una monitora extraordinaria. Ha sido buena, cariñosa, y no le pedías un favor que no te lo pudiera hacer. Incluso dejaba de fregar las escaleras que fregaba, y si tenía que acompañarte al médico te acompañaba. Y pobrecita mía murió en la calle de un infarto. Por esto se lo dedicamos a Monse, para ti, Monse. Y muchas gracias por haber venido. Espero que el año que viene estos que más lleguen, porque bailaremos mejor, porque seremos más jóvenes.